Veo cosas con la mente como fogonazos o destellos. Pero hasta el último momento no me aparece lo que significan. Nunca he visto a nadie parecido. Me dejó completamente alucinado. Para los científicos, este hombre es una mina de oro, una oportunidad única en la vida. Esta podría ser la clave que abra un nuevo campo de investigación. ¿Qué es lo que provoca tanto asombro? Es un genio. No es humano. Gente extraordinaria, una mente privilegiada. Daniel Tammet afirma poder realizar cálculos extraordinarios con la mente desde que tenía 4 años. En agosto del año 2002 fuimos a verle armados con una calculadora. No ves la calculadora que tengo aquí, ¿verdad? Lo primero que le pedimos a Daniel fue que multiplicara 37 por sí mismo 4 veces. 37 elevado a la cuarta... 1.000.000. Sí. 800. 74.161. Increíble. Solo para asegurarnos de que, por ejemplo, te sepas algunas cifras de memoria, voy a pedirte otra. Ahora le pedimos que dividiera 13 entre 97. Cero, 1, 3, 4, 0, 2, 0, 6. Eso es todo lo que ha podido darme la calculadora. Fantástico. 1, 8, 5, 5, 6, 7. ¿Y continúas? Sí, continúo. ¿Quieres que pare o...? ¿Cuántas cifras decimales podrías darme? 100, casi 100. Entonces nos hicimos con un ordenador que nos daba la respuesta con 32 cifras decimales. Vale. 0, 1, 3, 4, 0, 2, 0, 6, 1, 8, 5, 5, 6, 7... Continuó acertando todas las cifras. E incluso superó al ordenador. 4, 6, 3, 9, 1, 7, 5, 2, 5. Has acertado todas las cifras que me ha dado el ordenador. 100% de aciertos. Increíble. Cuando apuntas a la mesa haciendo formas con los dedos, ¿qué es lo que estás haciendo? Veo los números, pero no los veo realmente. Es extraño. Veo imágenes, formas y pautas. Es como una especie de cuadrado, con una textura como la de las gotas de agua, parecido a ondas. Es algo reflectante, como una burbuja o una nube casi metálica, a través de la cual puedes ver algo así como un destello. Suena absurdo. Pero si es verdad, podría acabar con teorías científicas. Da la impresión de que el cerebro de Daniel hace cosas casi mágicas, como si estuviera haciendo cálculos matemáticos sin necesidad de pensar. Y por si esto fuera poco, Daniel también es un mago con las palabras. Sabe 9 idiomas y dice que podría aprender otro nuevo en solo una semana. ¿Cómo puede hacer esos cálculos tan inmensos con la mente? ¿Y realmente es posible aprender un idioma en solo 7 días? Daniel trabaja actualmente como profesor particular y ha accedido a someterse a pruebas científicas. Nosotros también le pondremos a prueba, dándole una semana para que domine totalmente un nuevo idioma antes de sacarle en directo por la televisión nacional. Pero nuestro viaje comienza en Oxford.
En marzo de 2004, Daniel nos pilló por sorpresa en un ejercicio de memoria prodigioso. El objetivo es recordar 22.500 cifras decimales del número pi y recitarlas en directo con supervisores que se encarguen de verificar que todas las cifras son correctas, desde la primera a la última. Pi es la circunferencia de un círculo dividido por su diámetro. Es un número sin ningún patrón que parece ser infinito. Daniel pensaba que podía recitar del tirón las primeras 22.500 cifras decimales sin error. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 8, 0, 8, 8, 1, 0, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 4, 6, 9, 0, 8, 5, 7, 7, 8, 0, 6, 9, 9, 5, 5, 7, 1. 2 horas después, Daniel apenas ha llegado a la mitad. Es absolutamente asombroso. Es una maravilla escuchar el fluir de los números, ver su concentración. Siempre es un acontecimiento estar delante de una de estas pocas personas extraordinarias que hay en el mundo. 9, 6, 5, 8, 8, 2, 2, 6, 5, 7, 4, 9, 9, 4, 4, 1, 9, 3, 9, 9, 5, 2, 0, 6, 1, 4. Es algo casi espiritual. Semejante cantidad de números. Es fascinante. 5, 6, 7, 0, 9, 1, 1, 0, 5, 1, 7, 2, 1, 0, 2, 8, 7, 4, 8... Tras 5 horas y 9 minutos, Daniel está acercándose al final. Aún no ha cometido ni un fallo. 3, 5, 8, 7... Se acabó, sí. Es alucinantemente genial. Genial, sí. Pero, ¿significa esto que Daniel podría haberse aprendido de memoria también miles de cálculos diferentes? ¿O es que, como afirma él, tiene algún extraño poder que le hace ver la respuesta en la mente? Daniel es uno de 9 hermanos que crecieron en el este de Londres y afirma que tiene capacidad para hacer cálculos inmensos desde que tenía 4 años. Sufrí un ataque bastante grave cuando era muy pequeño. Sufrí varios ataques y me diagnosticaron epilepsia. Al parecer, los ataques de su niñez modificaron algo en su cerebro. En esa época fue cuando empecé a ver imágenes en la mente. Es cuando se me empezaron a formar esas imágenes. Daniel también empezó a percibir de forma intuitiva las pautas que siguen los números. Casos como este son sumamente extraños, aunque sí ha habido otras personas que tras sufrir una lesión en el cerebro han descubierto tener un nuevo talento tan sorprendente o incluso similar. Orlando Searle solo tenía 10 años cuando se llevó el golpe que lo marcaría. Estaba jugando al béisbol con un par de amigos. Estaba bateando cuando corrí hacia la primera base a coger la bola y la bola me golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. Fue un impacto muy duro en esta zona de aquí arriba. Me quedé tirado en el suelo, pero no fui al hospital ni recibí tratamiento ni nada. Para sorpresa suya, Orlando descubrió que recordaba el día de la semana y el tiempo que había hecho en cualquier fecha desde su accidente. El 17 de noviembre de 1980 fue domingo. Hizo sol con el cielo despejado. El 3 de junio de 1985 fue lunes e hizo calor. El 28 de marzo de 1990 fue miércoles. No me lo puedo explicar. Me viene de repente a la cabeza. De alguna forma, los circuitos de su cerebro están memorizando las fechas del calendario. ¿Con qué parte del cerebro lo estoy haciendo? No lo sé. Tanto Orlando como Daniel parecen poseer una capacidad especial tanto de percepción como de memoria.
Solo hay unas pocas personas como estas en todo el mundo, y son considerados como superdotados en el mundo científico. Esta idea se popularizó con el éxito de la película Rayman, en la que el actor Dustin Hoffman interpreta el papel de un inadaptado con un talento excepcional. Al igual que Rayman, la mayoría de estos superdotados carecen de aptitudes sociales porque son autistas. De hecho, están tan cerca del autismo que nos preguntamos si podría estar relacionado con los poderes de Daniel. El científico neurólogo de Cambridge, profesor Simon Baron-Cohen, experto en autismo, le realizará una minuciosa evaluación. El autismo engloba un espectro de problemas médicos en los que el paciente tiene muchas dificultades para formar relaciones sociales, ponerse en la situación de otras personas, imaginar lo que piensan y sienten otras personas. Pero también suele desarrollar intereses muy específicos. Se obsesiona y le gusta hacer cosas de forma repetitiva. Es, por lo tanto, una combinación de capacidades y discapacidades. Daniel, a sus 25 años, parece tener muchas capacidades y, sin embargo, no tantas discapacidades. Hoy está con su madre, quien le va a ayudar a reconstruir su niñez. Al parecer, aún tiene vivos recuerdos de ella. Si Daniel hubiera sido mi primer hijo, no hubiera tenido ninguno más porque no paraba de llorar. Hasta casi los 2 años era un niño muy travieso. Lloraba y lloraba constantemente. Probamos incluso a mecerle con una manta. Su padre cogía un extremo de la manta y yo el otro. Estábamos tan desesperados que probábamos con cualquier cosa. ¿Y le gustaba eso? Sí, eso lo calmaba. ¿Le gustaba ese movimiento repetitivo? Sí, eso lo calmaba. Al parecer le calmaba el movimiento repetitivo. Esa es una característica muy típica del autismo. ¿Recuerda cuando Daniel estaba estudiando primaria? ¿Se acuerda de si los profesores estaban preocupados por él o si hablaban de él como si fuera diferente de alguna forma? Por ejemplo, ¿qué hacía durante los recreos? Creo que me ponía a contar piedras. Recuerdo que contaba piedras y también jugaba a eso que llaman rayuela. Sí. Me ponía a contar los números en la rayuela. Eso era lo que me interesaba. Me ponía a hacer eso y todo lo demás no me importaba. Sé que no se integraba muy bien, pero sí recuerdo verle andando por el patio, observando los árboles. Andaba alrededor de los árboles y me fijaba en las hojas, en las formas que tenían las hojas y la corteza. Esa forma y esa textura me recuerdan a los números porque parecen ser igual de complejos. Sí, bien. Los números siempre me han parecido lo más real que hay. Desde que tenía unos 5 años, los números me han servido como una lente a través de la cual veo el mundo que hay a mi alrededor. Por eso siempre veo números por todas partes. Por ejemplo, veo algo y digo, eso me parece un 131. Y eso otro me parece un 52. Pero siempre pensaba que eso era lo normal en todo el mundo. Que la gente se relacionaba de esa misma forma con los números. Lo que más le gustaba era volver a casa con sus libros de matemáticas y tumbarse en el suelo de su habitación, solo intentando resolver los problemas numéricos más complejos e interesándose por comprender los números. Se sentía mucho más cómodo en un mundo de números que con la gente. La obsesión de Daniel con las matemáticas explica en parte su don especial, manteniendo siempre una relación con los números como si fueran sus amigos. Como yo era tan diferente en el colegio, los niños más peleones no sabían qué hacer conmigo, no sabían cómo meterse conmigo, así que normalmente lo que hacían era dejarme en paz. Según la mayoría de los síntomas, Daniel es autista. Sin embargo, él ha adquirido suficientes aptitudes sociales como para poder relacionarse normalmente. El único criterio que no se cumple en el diagnóstico es que sus síntomas no le impiden realizar una vida normal.
Por la razón que sea, ha conseguido adaptarse a nuestro mundo. Daniel ha tenido suerte. Su extraordinario don suele ir acompañado de graves discapacidades mentales. Dane Bottino es otro superdotado, pero muy diferente a Daniel. Su don no es para las matemáticas. Lo supimos cuando tenía 2 y medio. Aún no hablaba, pero se expresaba a través del arte. Dibujaba día y noche. Desde que empezó a caminar, Dane sabía dibujar con una precisión extraordinaria. Pero su talento ha ido siempre acompañado del otro lado de la moneda. ¿Qué quieres hacer? La forma de hablar y comportarse de Dane siguen siendo las de un niño, a pesar de que su arte es cada vez más sofisticado. Pone mucha atención hasta en los más mínimos detalles y también mucho sentimiento. Le encanta dibujar en la arena y se divierte viendo cómo llegan las olas y borran sus dibujos. Luego dibuja otra cosa porque dibuja con mucha rapidez, pero le gusta ver cómo cambian las cosas y dibujar algo nuevo. ¿Cómo verá el mundo este chico tan extraordinario? Sería fascinante saberlo, si nos lo pudiera contar. Lo que diferencia a Daniel de superdotados como Dane es que él puede describir lo que le pasa por la mente. Por eso mismo es de tan gran valor para la ciencia. Siento los números de una forma muy visual, usando colores, texturas, formas y secuencias de cifras que forman paisajes en la mente. Es algo que surge, como si tuviera una cuarta dimensión. Por ejemplo, el número 1 se me puede presentar como algo muy brillante y resplandeciente, casi como si me enfocaran con una linterna en la cara. Es una experiencia muy interesante. El número 2 es como un movimiento de derecha a izquierda, como un movimiento a la deriva. El 5 es como si fuera un trueno, o el sonido de una ola contra una roca. El 6 es muy pequeño. En realidad, es el que más dificultad tengo de visualizar de una forma lógica. Por eso suele ser como una ausencia de algo, como un vacío, un abismo o un agujero negro. El número 9 es el número más grande. Es muy alto, incluso puede llegar a intimidar. Daniel dice que ve todos los números hasta el 10.000 con una forma o imagen distinta. Hasta hace poco, los investigadores hubieran rechazado esta explicación por absurda. Pero ahora existe una nueva explicación científica. Las diferentes partes de nuestro cerebro están especializadas en diferentes tareas. Por ejemplo, jugar con números o visualizar formas. Si se produce algún tipo de cruce de actividad entre estas áreas que normalmente están separadas, el resultado podría ser algo en apariencia incoherente. Podría verse un color al oír un sonido o pensar en un número y sentir una emoción. Los científicos conocen este extraño fenómeno con el nombre de sinestesia. Oscuro y... Julian Asher, investigador de la Universidad de Cambridge, ha experimentado por sí mismo la sinestesia. Aún así, le parece asombroso el caso de Daniel. Lo que ven la mayoría de los sinestésicos es mucho más abstracto. Por ejemplo, yo veo una especie de llamas como temblorosas, de colores y movimientos fluidos. Pero Daniel ve formas muy concretas, que es algo muy inusual. ¿Es todo el número el que se desplaza hacia arriba? Sí. Julian cree que estas imágenes tan complejas que ve Daniel son la clave de que tenga una memoria tan excepcional. Cuando recuerda un número que tiene 22.500 dígitos, lo que está haciendo es desplazarse mentalmente por un paisaje sinestésico y leyendo los números que ve en ese paisaje. Pero, ¿serán esas formas de los números la clave de su capacidad para las matemáticas? Para averiguarlo, vamos a enviarle al Centro de Estudios Cerebrales de San Diego, en California, donde será interrogado por unos científicos más escépticos.
Aunque antes de eso viajará por Estados Unidos para someter a prueba algunas de sus capacidades mentales. Daniel está en Nueva York, pero no de la forma que nosotros conocemos. Para alguien que ve números en todo, la ciudad le transmite unas extrañas vibraciones. Estar en Nueva York con todos esos rascacielos enormes me intimida. En todo momento tengo la sensación de estar rodeado de nueves. El número 9 está por todas partes. Puede llegar a resultarme bastante angustioso. Daniel está acostumbrado desde niño a ver los objetos como si fueran números. Esto puede provocarle bastantes distracciones, aunque también es algo que le puede resultar una ventaja. Daniel se va a ver con unos jugadores de ajedrez que realizan apuestas. Aunque no jugará al ajedrez con ellos, en su lugar les va a proponer un juego de memoria. Hola. ¿Os importa que os interrumpa un momento? Soy Daniel. Les va a pedir 5 minutos para memorizar el tablero de ajedrez con 26 piezas distribuidas al azar. A cambio, ofrece $10 por cada error que cometa. Es una oferta que no pueden rechazar. Primero tenía que imaginármelo, no como un tablero de ajedrez, sino como una secuencia de números, y luego me aparecían esos números como imágenes. Se ha cumplido el tiempo y comienza la presión. Ya está, es todo lo que puedo hacer. C6, D5, Examinan las posiciones de Daniel para intentar encontrar algún fallo. H4, H6. Casi lo consigo completamente. Creo que solo me faltó por poner una pieza en el tablero. Está muy bien, teniendo en cuenta que no juega al ajedrez. Y ahora la apuesta. ¿Os importa si quitamos las piezas y probamos con alguno de vosotros? Mira, me has dejado bastante impresionado y no sé si voy a poder superarte. Puede que mi amigo quiera intentarlo, pero la verdad es que yo no sé si puedo hacerlo. Podríamos darte algunos minutos más si quieres para poder estudiarlo bien, ¿vale? Vale. ¿Vale? Sí, voy a intentarlo. Vale. Tengo que quitarme el sombrero ante este jugador de ajedrez porque aceptó ponerse a prueba y lo consiguió. Me quedé bastante impresionado. Lo hizo mucho mejor de lo que pensaba. Pero creo que solo cometió 9 errores. A mí eso me parece asombroso. Las piezas que recordaste, las recordaste en el orden correcto. Si no siente las piezas de alguna otra manera y aún así es capaz de hacerlo, ha demostrado tener una memoria increíble. Pero si hablamos de memoria, hay un hombre que marca la diferencia. Es el superdotado más famoso del mundo y será la siguiente visita de Daniel de camino a California. Estoy deseando conocer a Kim Peek porque seguramente va a ser impresionante. Fue el hombre en el que se basó el personaje de Rain Man. Me hace mucha ilusión, porque es la primera vez que me voy a encontrar con alguien con el que comparto este don. Daniel llega hasta la biblioteca pública de Salt Lake City, donde le esperan Kim y su padre. Hola, encantado de conocerle. Se dirigen hacia una esquina más tranquila, donde Daniel intentará conocer de cerca la extraordinaria memoria de Kim.
en la época que se trasladaron allí. Recuerda todo lo que ha leído con una memoria completamente fotográfica. Te puede decir todas las ciudades que hay en Estados Unidos, sus carreteras, sus códigos de área y códigos postales, sus canales de televisión y sus condados, y el momento en que pasó a ser Estado, la historia de cualquier país, todos sus gobernantes y todos sus de gobierno, los presidentes de este país, cuando nacieron, sus esposas, sus familias, todos los éxitos de la NASA, cuando despegaron, cuando aterrizaron, lo que están haciendo. Te puede hablar de la Biblia, citarte escrituras, te puede contar cualquier cosa que le quieras preguntar. Es como si retuviera todo lo que lee. A los 9 meses, el psiquiatra dijo que tenía un retraso mental grave, que nunca sería capaz de aprender, que debíamos llevarlo a un centro especial y olvidarnos de él. Pero a los 4 años, Kim ya leía enciclopedias y había completado el plan de estudios del bachillerato a los 14. ¿Te sabes esa? ¿A qué velocidad puede leer? Una página que tú o yo tardaríamos en leer unos 3 minutos, él tarda de 8 a 10 segundos. Lee la página izquierda con el ojo izquierdo y la página derecha con el ojo derecho, y recuerda el 98%. Se vuelve por aquí. Kim, yo nací el día 31 de enero de 1979. Era miércoles y este año cae en sábado. Y en 2044 será domingo. ¿En qué año fue reina la reina Victoria? De 1837 a 1901. Kim, si Winston Churchill estuviera vivo, ¿cuántos años tendría? 130. ¿Y en qué día de la semana caería este año su cumpleaños? Sería martes, el último día de noviembre. En 1987, Kim se reunió con el actor Dustin Hoffman y se convirtió en la inspiración de la famosa película Rayman. Fuimos a Hollywood al día siguiente y Kim pasó el día con Dustin y los demás compañeros de la película. Le dejó sorprendido de todas las cosas que supo contestarle. Me sorprendió incluso a mí. Ni yo sabía que supiera tantas cosas. Aunque yo soy mucho mayor, tú eres un buen hombre. Gracias. Tú también. Sí, señor. Él dice que no hace falta ser un discapacitado para ser diferente, porque todo el mundo es diferente. Le brotan todo tipo de asociaciones de la mente. No me extraña que te parezcas a Mary Ruth Haslam. Es casi como si tuviera demasiada información y no tuviera tiempo suficiente para soltarla toda. Cuando se despidió de mí, nos miramos a los ojos y me dijo, algún día tú serás tan grande como yo. Para mí fue un gran cumplido y sería para mí una gran aspiración. Antes de reunirse con los científicos, Daniel hará una última parada. Ha llegado a Las Vegas inspirado por Rayman a ver si puede utilizar su asombrosa memoria para ganar a la casa. Para ser alguien a quien no le gustan las multitudes, el lugar resulta un tanto amenazante. Nunca he estado en un casino. A veces juego a las cartas con los amigos, pero no les gusta jugar conmigo. En el blackjack, el repartidor lleva ventaja. E incluso aunque cuentes las cartas, sigue siendo un juego de azar. Me resultaba muy difícil concentrarme debido a las luces, el ruido, el ambiente y a la extraña mezcla de tensión y emoción a la vez que había allí. Daniel está jugando 2 rondas con 8 barajas cada una. Eso significa que tendrá que seguir el rastro de más de 400 cartas a la vez. La primera ronda resulta un desastre. Daniel está perdiendo sus fichas rápidamente y la memoria por sí sola no le está dando ninguna ventaja, hasta que decide cambiar de estrategia y seguir su instinto. Al final confié en mi intuición y en las imágenes según me iban apareciendo en la mente.
En el momento más inesperado, Daniel decide apostar. La casa tenía un 10, una mano muy buena. Y yo tenía 2 7s, que no es una buena jugada, y sobre todo no es una buena jugada contra un 10. Pero decidí dividir los 7s, una jugada muy poco usual y que no suele tener mucho éxito estadísticamente hablando. Pero se me estaba pasando algo por la cabeza que de todos modos me impulsaba a hacerlo, por las imágenes que estaba experimentando. Así que dividí los 7s, doblé la apuesta, me dieron una tercera carta y resultó ser otro 7. En ese momento de la partida tampoco estaba muy seguro de las reglas del juego porque era la primera vez que jugaba al blackjack en un casino. Entonces le pregunté si podía dividir la jugada. Así que volví a dividirla y ahora tenía 3 manos jugando a la vez contra el 10 de la casa. Oía a la gente por detrás diciendo que si me había vuelto loco jugando 3 manos contra un 10, dividiendo 3 7s contra un 10, hasta que finalmente sacó las cartas restantes para cada uno de los 7s. Consigue 21 en su primera mano. Y de nuevo en la segunda. Son 2 de 2. ¿Quién no apostaría ahora por un hat-trick? Su sexto sentido le hace ganar. Y Daniel recupera sus pérdidas de un solo golpe. ¿Lo habéis visto? Ya no importa perder ahora. Esto ha sido fantástico. Pero Daniel necesita estar fresco para su última y más importante parada en California. Está a punto de enfrentarse a una serie de pruebas en el Centro de Estudios Cerebrales de San Diego. ¿Tendrá realmente un sexto sentido? ¿Un don para los números que va más allá de la simple memoria? El profesor neurocientífico Ramachandran y su equipo están intrigados, pero tienen sus dudas. Cuando Rama me dijo que iba a venir aquí un matemático superdotado que puede hacer multiplicaciones de números de 4 cifras, reconocer números primos, dividir por no sé cuántos números decimales, pensé, ya, seguro que tiene algún truco o que lo memoriza, porque hay todo tipo de técnicas y la verdad es que yo soy muy escéptico de todo esto. Intercambiados los cumplidos de rigor, comienzan las pruebas. 27 elevado a la sexta potencia. ¿Puedes hacerlo a la séptima potencia? Sí. Vale. 1, 0, 4, 6, 0, 3, 5, 3, 2, 0, 3. Excelente. Mejor que la calculadora. Tengo que ver si ese 03 es correcto, pero me da la sensación de que debe serlo. 31 elevado a la sexta potencia. Ocho. La concentración de Daniel está sufriendo los efectos del cambio de horario y va un poco más lento. 7, 5, 0, 3, 6, 8, 1. Espectacular. Sin duda, Daniel ha impresionado a los científicos con su don para el cálculo, pero mantienen sus reservas respecto al método utilizado. Tenemos aquí a alguien que afirma tener un don extraordinario para el cálculo y cuando le hemos puesto a prueba con números de 2 dígitos, como el 37 elevado a la séptima potencia, nos ha dado una respuesta correcta en muy poco tiempo. Y hemos repetido la prueba con varios números diferentes, pero la cuestión es cómo lo hace. Una posibilidad es que Daniel se haya entrenado para realizar cálculos mentalmente a una gran velocidad. Como vamos a ver a continuación, el cerebro humano puede realizar cosas insólitas. Lo crean o no, una capacidad tan extraordinaria para las matemáticas como la de Daniel es algo que puede aprender la gente normal. Aquí, en Tokio, aún quedan escuelas en las que enseñan el ancestral arte del ábaco. Los niños empiezan a aprender los fundamentos a los 4 años y practican todos los días.
Cuando llegan a los 12, estos niños prodigiosos ya se han convertido en calculadoras humanas. Desde luego, estas clases no son para pusilánimes. Puede que sea muy estricto con algunos niños, e incluso alguna vez puedo llegar a pegar a alguno. Pero ellos siguen viniendo aquí. A mí me gusta que sean felices, pero cuando están practicando, no quiero verles ni una sonrisa en la cara. No obstante, con 8 años de trabajos forzados, pueden obtenerse resultados como para dejarle a uno boquiabierto. Kota Kazuka, de 12 años, es el mejor de la clase. Practico 2 horas los días entre semana y 10 horas en el fin de semana. Quiero llegar a ser campeón nacional. Tanto él como otras grandes promesas pueden hacer grandes cálculos con un abaco puramente imaginario utilizando nada más que el espacio de la imaginación. Estos niños nos demuestran que con suficiente práctica pueden realizarse cálculos mentales a una gran velocidad. Aún así, Daniel insiste en que no hace en absoluto este tipo de cálculos consciente. Dice que le llegan las respuestas de forma espontánea, mediante imágenes mentales. Pero el caso de Daniel es aún más raro, porque afirma tener un don especial para los números primos, los números indivisibles como el 3 o el 89. Dices que se te dan bien los números primos, ¿es cierto? Sí. Si es lo suficiente suave o redondo, puedo decir que sí, que es primo. Y si es como granuloso y lo veo con este tipo de textura, entonces digo que no, que es compuesto. En el momento en que me doy cuenta de que es un número primo, siento una sensación que no puedo describir. La siento por aquí. Y es una sensación maravillosa. ¿Es posible que Daniel tenga una intuición especial para los números primos? Es posible que utilice alguna fórmula para reconocerlos. Pero si es así, Rama lo averiguará. 1399. Sí. 4587. No. 7739. No. 1505. Por mucho que lo intentan, no consiguen pillarle. Pero el hecho de que, según Daniel, los números se le aparezcan en diferentes tamaños, sugiere otra idea a los científicos. Si de verdad que ve el 9 en un tamaño grande y el 6 en un tamaño pequeño, ¿cómo podemos confundirle? Le dan 2 hojas grandes de números para que las memorice. Pero tiene truco. Vamos a darle números que se asemejen a sus formas, con el 9 muy grande, el 6 muy pequeño, etcétera, etcétera. A ver qué tal lo hace. Y luego le damos otra con todo al revés, con el 6 enorme, el 0 enorme y el 9 diminuto. Todo confundido y diferente. En teoría, debería resultarle fácil recordar los números si coinciden con sus imágenes mentales, pero difícil si tiene cambiados los tamaños. Y conforme a lo esperado, Daniel lo hace excepcionalmente bien cuando el tamaño de los números coinciden con el de sus imágenes, pero no tan bien cuando le cambian los tamaños. Le salió horrible, si la comparamos con la otra prueba. Horrible. Me resultó muy complicado que tuvieran tamaños diferentes y que además los tamaños fueran diferentes a como los veía con la mente. Y después se quejó. Nos dijo, ¿por qué lo habéis hecho? Ha sido muy frustrante y angustioso, todo estaba mal. No volváis a hacerme esto. Lo único que puedo decir es que era como leer Punjabi, pero tú no hablas Punjabi. Rama y su equipo no consiguen hacerle tropezar. Pero aún no han acabado con él. Si las descripciones que hace Daniel de los números son reales, también deberían ser coherentes. Rama le pide que modele alguno de sus números con plastilina, pero no le dice que volverá a ponerle a prueba al día siguiente. Sería muy raro que memorizase las formas. La cuestión es si las formas son iguales y eso es lo que vamos a comparar ahora. Este es el 242. Vamos a ver el 242 de hoy.
En general, el parecido es extraordinario. Es muy interesante. Vamos a coger el 58. De nuevo la misma historia, muy parecido, el mismo color, la misma forma, aunque no exactamente igual. El 810 de hoy y el 810 de ayer. De nuevo es una forma muy precisa. La impresión general es que produce las formas aparentemente igual. Daniel ha pasado la prueba de la coherencia. Pero Rama y su equipo aún siguen dudando de que Daniel reaccione emocionalmente a ciertos números. He sido un poco malo con él. Le he tendido una trampa. Daniel me dijo que le encantaba el número pi porque era muy bonito y tenía una forma especial, maravillosa. Bueno, pues si pi es tan bonito para él y le produce una sensación tan maravillosa, pensé en enseñarle algo que, en principio, se pareciera al número pi. Es decir, 3, 14, etc., pero cambiándolo un poquito, poniéndole números como el 6 que no le gustan. Unos pequeños electrodos unidos a los dedos de Daniel van a servir a modo de detector de mentiras. Medirán cualquier respuesta emocional, buena o mala. Por lo tanto, si le enseñan un número que le gusta, deberá producir una clara señal. Y así, cuando le mostré esta versión incorrecta del número pi, observamos una respuesta cálida, galvánica en la piel, hasta que de repente pegó un salto y luego otro salto. Y según lo íbamos observando, volvíamos a obtener nuevos saltos repentinos. Una vez terminado, le pregunté qué le había pasado por la mente cuando veía el número y me dijo, pues estaba observando este número pi tan bonito que me encanta y contemplando su precioso paisaje, pero de repente me encontré con fosas donde no tenían que estar, o de repente faltaba una montaña y no estaba bien. ¿Cómo pueden hacer algo así a algo tan bonito? Y aunque haya sido un poco malvado darle algo así, lo importante es que demuestra que él tiene algún tipo de emoción asociada a estos números porque la respuesta de la respuesta es inmensa. Eso es algo que no se puede fingir. Este tipo de cosas es lo que me está demostrando que esto no es ningún tipo de engaño. Hasta los errores que está cometiendo Daniel son el tipo de errores que me dicen que esto es auténtico, que un farsante no lo cometería. Entonces, si Daniel es auténtico, ¿cómo puede hacer unos cálculos tan extraordinarios sin realizar un esfuerzo consciente? ¿Has hecho este cálculo mentalmente? ¿Qué era exactamente lo que se te pasaba por la cabeza? ¿Cómo lo has hecho? Veo una imagen en la mente que empieza a cambiar y va como desarrollándose. Al principio es poco perceptible, pero según la voy mirando, pasado un tiempo, voy viéndola cada vez más clara hasta que forma un paisaje en el que puedo leer los dígitos. ¿Entonces va concretándose poco a poco? Sí. Cuando multiplica, los dos números se le aparecen en formas distintas. El hueco que hay entre medias es, a su vez, una tercera forma que Daniel interpreta como otro número más, el de la respuesta correcta. Está haciendo matemáticas pero sin darse cuenta. Cuando se trata de números, parece ser que el cerebro de Daniel hace cosas extraordinarias. Me deja impresionado. Cosas que ni los científicos pueden comprender aún. Esta podría ser la clave que abra un nuevo campo de investigación. Pero aún tenemos una prueba más para Daniel. Tomará un vuelo a Islandia para enfrentarse a su último desafío. Le hemos dado una semana para que aprenda un idioma partiendo de cero, y será entrevistado en directo por la televisión nacional. Hasta los propios islandeses admiten que su idioma es confuso e impronunciable. Yo diría que lo más difícil es la gramática. Hacemos sonidos muy raros como... sonidos así. Daniel necesita aprender el idioma contrarreloj, pero su profesora no le da muchas posibilidades. Hay un mito que dice que es imposible aprender el islandés. Y eso, que es imposible, es lo que suelen pensar todos los extranjeros a los que enseño. Si encima pretendes aprenderlo en una semana, entonces es... Así es como se dice imposible en islandés. Puede que esto quede fuera del alcance del cerebro de Daniel.
Cuando empiezas a aprender un idioma nuevo, oyes como un ruido. En realidad no oyes palabras, sino un incomprensible. El oído necesita tiempo para adaptarse y sintonizar para intentar averiguar los sonidos. Una cosa es aprender a hablar un idioma, ser capaz de hablarlo con alguien, y otro es comprenderlo, escucharlo y entender lo que dicen, porque el oído necesita un tiempo para acostumbrarse a unos sonidos que son completamente diferentes. Falta un día para que Daniel salga por la televisión y su profesora ha cambiado las dudas iniciales por un sentimiento de asombro. Era como una aspiradora porque absorbía las palabras y se las iba grabando en el cerebro. Poco a poco, hora a hora, voy empezando a sintonizar y a oír más y más del idioma y a comprender cada vez más. Una cosa es hablar con tu profesora, pero hablar en directo ante 250.000 de personas, esa sí es una verdadera prueba. No tengo ni idea de lo que va a pasar mañana por la noche. Si se pone muy nervioso, desde luego no va a conseguir nada. Ya han pasado los 7 días y Daniel ultima sus preparativos antes de salir en directo. Myndum ótrúlegt minni hans og tungumálanámið hluti af því. Við ætlum að reyna að tala við Daniel Tammet á íslensku næstu mínúturnar. Velkomin. Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra? Mjög vel, takk. Íslensk fyrir mig svo falleg og já, erfitt að læra á 7 dögum. Þegar ég sé Íslendinga tala á íslensku svo auðvelt eins og anda og ég með íslensku astma. ¿Qué tal se le estará dando a Daniel hablar en islandés tras haberlo estudiado durante solo una semana? Íslendingur tala ekki málfræði. Sorprendentemente parece que Daniel ha salido airoso. Me quedé asombrado. Respondió a nuestras preguntas. Las entendió muy bien. Y creo que la gramática que empleaba era muy buena. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro idioma y que alguien pueda hablarlo en solo una semana es algo estupendo. Daniel es único. Yo diría que es un genio. Y creo que nunca volveré a conocer ni a tener a un alumno tan dotado como él. Porque él es casi sobrehumano. Sin duda, los dones que tiene Daniel son muy poco frecuentes. El doctor Darrell Treffert, autoridad mundial en superdotados, se ha pasado toda su vida estudiando el fenómeno de Raymond y no tiene ninguna duda en cómo clasificar a Daniel. Estimo que debe de haber menos de 50 personas así en todo el mundo. Creo que el don que tiene Daniel es de un nivel prodigioso, porque si cualquiera de nosotros hiciera lo que hace él, sería espectacular. Aunque se puede decir también que Daniel está bendecido por una buena suerte milagrosa. Hay una diferencia sorprendentemente pequeña entre tener un gran talento y tener una gran discapacidad. El hecho de que Daniel pueda describir su mundo interior ofrece a los científicos una oportunidad de la que antes no disponían. Aunque lo cierto es que esta investigación no ha hecho más que empezar. La pregunta más importante es si todos tenemos dentro estas capacidades o, como digo yo, si todos llevamos dentro un pequeño Rain Man en potencia. Lo que yo hago no creo que sea algo sobrenatural. No creo que sea algo que no se pueda explicar. Son capacidades que posiblemente todo el mundo pueda aprovechar de alguna forma. El síndrome del superdotado supone un desafío ya que nos obliga a pensar de una forma diferente sobre la inteligencia y sobre lo que es la inteligencia.